Dios te bendiga, mi hermano, en esta noche preciosa. Quiero compartir este video bajo el tema de la renovación viene por la palabra de Dios. Muy importante para mí ha sido esta palabra. Quizás la he predicado, la he compartido muchas veces, pero hoy le he dado un estudio diferente. La renovación viene por la palabra de Dios. Tal vez no diferente, sino que analizando un poco, ¿verdad? El pensamiento de nosotros, el pensamiento establecido por Dios en la palabra y el pensamiento que el mundo tiene con respecto a la iglesia. Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en Romanos, en el capítulo 12, versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay otra versión que es la Nueva Traducción Viviente, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en sus personas nuevas, al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, para nosotros, ¿verdad? La cual es buena, agradable y perfecta. Qué tremendo este texto, hermano. Y creo que muchas veces lo hemos hecho nosotros de una forma al revés. Hemos querido nosotros no contaminarnos con el mundo, no imitarlo, como dice acá, no imitar las cosas del mundo, pero se nos hace muchas veces imposible. Y es porque este texto trabaja prácticamente de la parte final del versículo a la parte primera. Lo primero que el Señor tiene que hacer es renovar nuestra mente. Cuando nuestra mente se es renovada, somos transformados en la persona según la voluntad de Dios. Y una vez que somos transformados, entonces nosotros no nos contaminamos o no nos conformamos con este mundo. Puesto así en 3 puntos, por si los anota, es no imitar al mundo y el sistema que opera en el mundo. El segundo aspecto es ser transformado en la persona según la voluntad de Dios. Y el tercer aspecto es cambiando primero nuestra manera de pensar según la palabra de Dios. Estos 3 puntos, pero al revés, es la forma en que este texto hace efecto en nosotros. Dice que no te conformes, que no imites, pero lo primero que Dios procesa en nosotros es la manera de pensar, la manera que nosotros pensamos, y esto es a través de la palabra de Dios. Por mucho tiempo nosotros hemos hecho congresos para líderes, congresos cristianos, congresos pastorales y congresos, hermanos, que te sirven para el crecimiento. Y se ha dado un mover, o se dio un mover, ¿verdad?, de una ola de comparar la empresa, de comparar la compañía, de comparar el liderazgo secular, profesional, con el liderazgo de la iglesia. Y la verdad es que eso es muy importante, agarrar ciertas cosas, pero no hay que imitarlo, no hay que imitarlo. Y esto es lo que quiero que estudiemos, compartamos o analicemos en este video, en esta noche, compartamos. Yo quiero empezar de la parte 3 que les dije, cambiar nuestra manera de pensar. Pero ¿cómo hacemos nosotros para cambiar nuestra manera de pensar? La manera de pensar se cambia a través de la palabra de Dios, como habíamos dicho. La palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios hace que mi manera de pensar, mi manera de oír, mi manera de ver cambie. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer nosotros es: ¿cómo sé yo? ¿Cómo sé que he cambiado en mi manera de pensar? ¿Cómo sé que he cambiado en mi manera de pensar? Esto es muy importante para los líderes, porque a veces nosotros tenemos talento, tenemos dones, tenemos inteligencia, estrategia para hacer las cosas, porque la hemos aprendido tal vez en una universidad, las personas que han estudiado, y queremos implementar lo mismo, queremos establecer lo mismo. Pero esto es lo importante. Dice: no te conformes a este mundo. El mundo tiene un sistema de operar, pero Dios dejó una manera de hacer las cosas dentro de su casa, dentro de la iglesia.
y nos enseña, el Señor nos enseña a pensar en su voluntad, a pensar en su estrategia o en su manera de ser, de hacer las cosas, no en la manera del mundo. Pero nosotros hemos ahí cometido ese pequeño error y por eso quería compartirles este tema. ¿Cómo sé yo que realmente mi manera de pensar ha sido cambiada? Una de las cosas que hacen a veces o hacemos en estos congresos de liderazgo es comparar a Jesús como el líder máximo. Y es cierto, es un gran líder. El Señor Jesús es un gran líder. Solo que no utiliza los términos de liderazgo que existen a nivel secular. No utiliza los términos de liderazgo que están a nivel secular. Entonces, para saber que nosotros hemos cambiado de mentalidad, nuestra mentalidad debe de ser de acuerdo a la forma de trabajar de Jesús y no a la forma de trabajar del mundo. Si todavía estamos trabajando de acuerdo a la forma del mundo, entonces nuestra forma de pensar no ha sido transformada. Y eso es necesario, hermano, porque producto de eso es que se han dado un montón de engaños, un montón de mentiras dentro de nuestras iglesias. Por ejemplo, un gerente o dueño de negocio, ¿verdad? La gente usa el texto de Lucas capítulo 2, versículo 49. Vamos a leer Lucas capítulo 2, versículo 49. El Evangelio de Lucas 2, 49 dice de esta manera. Siempre se lo voy a leer en dos versiones. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabía que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Eso fue cuando Jesús se perdió niño en las fiestas aquella de la semana y se les perdió el niño y lo anduvieron buscando. La otra versión dice: ¿pero por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Aquí cambia la versión a decir la casa de mi padre. Y muchas veces nosotros, solo porque la versión original o la versión 1960, no es la original, pero la que más usamos, 1960, dice: en los negocios de mi padre. Creemos que Jesús establece que la iglesia se debe trabajar como si fuera un negocio, que la iglesia debe funcionar como si fuera un negocio. Pero a través de estos estudios que estamos haciendo, nos vamos a dar cuenta si realmente Jesús estaba refiriéndose a un negocio secular. Ok, entonces vamos a analizar la parte de lo que es la preparación. La preparación. En una compañía, un gerente, para contratar al personal que va a trabajar en el departamento de contabilidad, departamento de gerencia, departamento ejecutivo, departamento de sistema, departamento de venta, cartera y cobro, etc. Todos los departamentos que hay en una compañía. Para contratar personal, ya incluso para la parte de producción, siempre buscan personas que sepan hacer el trabajo. Personas con talento, personas con potencial para puestos universitarios, puestos profesionales, estudiantes graduados, emprendedores con mejores calificaciones. O sea, una compañía no quiere perder, entonces va a contratar a los mejores, va a contratar a las mejores personas para que desempeñen tal función. Ahora comparemos, eso es lo que hace el mundo, es el pensamiento del mundo. Miremos el pensamiento de Jesús. Jesús, para establecer la iglesia primitiva, lo hizo a través de 12 apóstoles. Bueno, que al final fueron 11, pero en Hechos volvieron a escoger otro más para completar los 12. Jesús llamó hombres sin letras. En la Biblia sale hombres sin letras. Eran hombres pescadores, obreros, pescadores. O sea que no tenían una preparación. Jesús no utiliza y no pone en el currículum que estés preparado para algo, que estés con potencial para algo, porque Él te quiere enseñar, Él te quiere preparar a su manera de pensar, a su voluntad, a su propósito. Entonces Dios no anda buscando gente preparada, anda buscando gente dispuesta. Eso sí, anda buscando gente dispuesta y Él se encarga de prepararte. Perdón, Él se encarga de capacitarte para que tú te puedas desarrollar, de darte dones, talento, conforme tú te vayas desarrollando, conforme tú vayas siendo fiel al trabajo de Dios. ¿Ven la diferencia? La empresa o el mundo piensa en gente capacitada. Jesús no le interesa si tú estás capacitado o no, porque Él te va a capacitar.
ese es el pensamiento. Y eso es muy importante, hermano, porque hoy en día la gente se presenta como los profesionales. Usted ha visto que los profesionales se presentan, el ingeniero, el arquitecto, el abogado, y ahora los cristianos se presentan como el apóstol, el obispo. O sea, dándole el nombre, el título a eso, porque ya se está pareciendo. O sea, estamos siendo contaminados. Y por eso es importante aprender esto, es importante entender esto, para que nosotros no caigamos, no nos contaminemos. Si ya nos contaminamos, salirnos de ahí, ¿verdad? Porque es muy importante la forma y el trato que tiene la parte ejecutiva con los empleados o la parte directiva con los empleados. En una compañía, el trato que se le da a la gente es con un debido delicadeza, con cierta, ¿cómo decirle? Protocolo para poder hablar con las personas, ¿verdad? Como para ser más profesional, ¿verdad? La forma y el trato en los empleados. Jesús no tenía que ver mucha preocupación con el trato. Ustedes se acuerdan cuando estaban hablando entre Jesús y los apóstoles y le estaban preguntando y diciendo, Señor, oímos que dicen que tú eres esto, que tú eres lo otro. Y el Señor les pregunta, ¿y ustedes qué dicen que soy? Y Pedro es el bocón que dice, bueno, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y muchos de los discípulos también en otra historia se estaban yendo. Y el Señor le dice, ok, las zorras tienen su guarida, el Hijo del Hombre no tiene nada. Ahora, si ustedes se quieren ir, váyanse. No hay problema, si ustedes también se quieren ir, váyanse. Usted se imagina un empresario, un dueño de empresa, un dueño de negocio que le diga a la gente que le puede ayudar a trabajar, oh no, si no te gusta cómo trabajamos aquí, vete. Si a ti no te importa él, vete, un hombre malcriado que diga, no, si tú no quieres esto, vete, te puedes ir. Si no te gusta, te puedes ir. Eso le estaba diciendo Jesús a ellos. Si ustedes también se quieren ir, váyanse. Aquí el que va a estar es porque quiere estar. Entonces, el trato, la forma, ¿está viendo la diferencia? Para que veamos. La estrategia para llegar a conocer a los empleados. Dentro de una compañía hay una estrategia, hay una manera que van hablando con el empleado, le dicen, mira, el supervisor, el jefe, el que sea, está relacionate con la gente, ¿verdad? Tienen una estrategia para conocer a sus empleados, para que esos empleados se puedan sentir parte del equipo y para que ellos puedan funcionar bien. Jesús no necesitaba eso, porque cuando comparan a Jesús como un líder, no necesitaba eso. Vamos a leer lo que dice Juan, capítulo 2, 24, 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿O te has visto a un gerente, a un dueño de compañía con tal habilidad de conocer el corazón del hombre? Conocer los pensamientos del hombre, conocer las intenciones del hombre. Estamos viendo, hermano, que los pensamientos prácticamente, si pensamos como el mundo piensa dentro de la iglesia, estamos limitando a la iglesia. Pero si pensamos como Dios piensa, hermano, dentro de la iglesia, es cuando la iglesia se va a manifestar en lo sobrenatural. Pero nosotros la hemos limitado a lo natural por nuestra manera de pensar, y esto es muy importante, hermanos, que entendamos, que corrijamos si todavía estamos ahí. Dice también, hermanos, la autoridad que hay en una compañía. Y la autoridad que tenía Jesús era una autoridad absoluta, completa. Él sabía hacia dónde iba. Él sabía los planes. Más bien, él estaba instruyendo a los apóstoles y diciéndoles de qué manera se iban a hacer las cosas, qué cosas iban a suceder. De antemano le avisaba sobre su muerte, de antemano le avisaba las cosas para que pudieran entender. Entonces imagina una autoridad absoluta. Eso no se ve a nivel comercial o profesional o empresarial. Hermano, a Jesús lo llamaron Señor y Maestro. Señor porque Él era la autoridad, se le respetaba como autoridad. Maestro porque Él vino y enseñó, capacitó a los apóstoles y la gente, la enseñanza de sabiduría que había en Él.
el propósito, el sentir de que la gente pudiera aprender sin ninguna envidia, sin ningún sentir de que este va a crecer más que yo. Al contrario, él dijo, ustedes van a hacer cosas mayores que nosotros, mayores que yo, perdón. Él les dijo, ustedes tienen que hacer cosas mayores que las que yo hice. Eso le dijo Jesús a los apóstoles. ¿Usted ha visto eso en una compañía? En una compañía, a nivel profesional, lo que hay es una envidia. El que está arriba tiene cuidado de pisotear al que está abajo, porque no puede permitir que el que está aquí aumente de nivel y le pueda quitar el puesto. Ese es el pensamiento del mundo. Pero en el pensamiento en la iglesia del Señor es que el que está enseñando a los discípulos que le está enseñando van a hacer cosas mayores que él, y él no va a sentir ninguna envidia. Esa es la naturaleza del propósito. Si Jesús, eso fue lo que dijo, siendo él Dios, siendo él Jesús, diciendo ustedes van a hacer cosas mayores que yo, ese es el pensamiento y la voluntad que hay. Pero hoy en día, hermano, nos hemos contaminado con muchas cosas, y a veces dentro de la iglesia se mueve ese espíritu porque lo hemos dejado entrar. De no dejar que otras personas puedan ser mejores que nosotros, y pueden ser mejores que nosotros. Es lo normal. Los que vienen jovencitos, vienen creciendo con muchos talentos, y tenemos que ayudarlos a que crezcan y pueden ser hasta mejor que nosotros. Ese es lo natural en lo espiritual, no en el mundo. Entonces tratamos siempre, imagínense la diferencia. Quiero que vaya viendo usted esa diferencia. Ahora, Jesús nunca dirigió por consenso. Él trabajó con 12 apóstoles, los preparó y les enseñó, los instruyó, pero nunca les preguntó a ellos qué es lo que iba a hacer, si les parecía que estaba bien o les parecía que estaba mal. En una compañía tienen que hacerlo, hay una directiva y tienen un proyecto y dicen esto te gusta, esto no te gusta, una democracia dicen ellos, ¿verdad? Pero en Jesús, vamos a ver, hermanos, Mateo capítulo 16, versículo 21, un pasaje muy, se puede decir un poco fuerte. Dice Mateo capítulo 16, versículo 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Les estaba explicando a los apóstoles lo que iba a suceder. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pedro quería detener el plan de Dios. Pensó que Jesús le estaba contando eso para ver qué pensaban ellos. Se lo estaba contando para que se prepararan. Y el Señor le responde en el versículo 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. ¿Te imaginas un gerente diciéndole a uno así? La otra persona se siente mal y se va. ¿De qué forma le habló el Señor Jesús a Pedro? ¡Wow! Hermano, un pastor no habla así a nosotros y nos vamos porque, somos de vidrio, somos tosh. No nos gusta que nos digan cosas muy groseras. Puros niños la iglesia. Entonces, imagínense, apártate de mí, le dice. Delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, le dice. Y algo muy importante, ¿por qué no pones la mira, le dice a Pedro, en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? ¿Por qué Pedro estaba viendo carnalmente lo que le iba a pasar a Jesús, emocionalmente? Jesús mismo ahí le dice cuál es el problema. Pedro, tú estás viendo las cosas de los hombres, no estás viendo las cosas de Dios. Pedro, ¿por qué dejaste de ver las cosas de Dios en vez de ver las cosas de los hombres? Fue Pedro el que le dijo, ¿quién eres tú? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y le dice, ¿a quién iremos? Cuando le digo, si quieren se van, váyanse. ¿A quién iremos, Señor? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Fue Jesús el que le dijo a Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre, el Espíritu te lo ha revelado. Pero aquí vemos a un Pedro que ya había quitado los ojos de las cosas de Dios y la estaba viendo en los hombres. Es fácil, hermano, desviarse. Por eso es importante tener en mente esta enseñanza de este pasaje en Romanos capítulo 12, versículo 2. La mayoría de la gente en una compañía, los dueños de empresa, estoy comparando esto, hermano, porque realmente se ha comparado mucho el liderazgo
secular con el de la iglesia. Y la verdad que, hermano, una compañía, el liderazgo, se esfuerza por lo monetario. Un gerente se va a esforzar por el beneficio que él va a obtener para sí mismo económicamente. Pero cuando hablamos y vemos el ejemplo de Jesús, él murió y vivió para establecer una iglesia. ¿Qué ganaba Jesús? Él ya es Dios. ¿Necesitaba él de mí? No, nosotros necesitábamos de él. ¿Él necesitaba morir en la cruz? No, hermano, y se entregó a sí mismo para establecer la iglesia. Pero un empresario, un dueño de compañía, está pensando en él. No podemos comparar porque los pensamientos son diferentes. Si los pensamientos son diferentes, la visión es diferente, la transformación es diferente y por ende, hermano, la voluntad es diferente. Ok, ahora eso es con el respecto al trato humano. Hablemos un poco y comparemos un poco ahora la parte estructural. Hablemos un poco de la estructura física, perdón, de una compañía, una empresa, el edificio, los activos fijos, la inversión. Y hablemos un poco de la casa de Dios, del templo, y queremos a veces comparar, pero fíjese bien que nos hemos equivocado mucho, porque desde el principio, en Mateo capítulo 21, versículo 13, este pasaje ya lo hemos compartido varias veces. Mateo capítulo 21, versículo 13, dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Este pasaje se lo menciono porque ya lo habíamos hablado, pero solamente cuando Jesús llegó a la casa, al templo, y miró a los cambistas, miró el negocio que había, derrumbó todo. Porque él no quería ver nada de negocio en su casa. Dijo, mi casa es casa de oración. Es lo primero que él establece. Una compañía, el edificio, es para establecer negocio. La casa de Dios, el templo del Señor, no es para establecer negocio. No es para negocio. La compañía es para negocio. El templo no es para negocio. Pensamiento diferente. ¿Cómo es tu pensamiento? Si el templo no es para negocio, tus pensamientos de negocio tienen que salir de esa casa, porque esa es casa de oración. Tus pensamientos en el templo deben ser de oración, adoración y de lectura de la palabra. Cuando tú vayas a tu trabajo, ahí sí, ve con pensamientos de negocio, pero son cosas separadas. Y él hace énfasis en separar esto. Pero nosotros, hermanos, nos hemos confundido mucho en este aspecto. Vamos nosotros a analizar. Jesús usó muchas parábolas que hablaban acerca de los negocios, que hablaban acerca del dinero, pero no especificaba, hermano, de que en su casa fuera una casa de negocio o que en su casa se hicieran negocios. ¿Por qué hablo esto? Yo les hago una pregunta. Nosotros como hombres, estamos casados, somos los proveedores del hogar y tenemos la fe que podemos proveer, gracias a Dios que nos ayuda para ser esos proveedores según su palabra y según lo que él ha dicho. Y nosotros tenemos el templo y acabamos de leer que dice su casa, esa es su casa. Yo puedo, mire hasta dónde ha llegado el pensamiento humano, porque es carnal, diabólico, dice, vamos a leerlo. Que yo puedo como hombre, que soy limitado, no tengo capacidad, no tengo fuerza, limitado. Yo como hombre puedo, imagínese, perfectamente sostener una casa, ser el proveedor de mi casa, y Dios, que es el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño del oro y de la plata, Él no puede sostener su casa. Entonces llega el punto en que la iglesia comienza a vender sus enchiladitas, a vender sus cositas, para poder sostener, dice, el mantenimiento o la compra del templo. Parece que Dios ahí no está funcionando como un proveedor. Y Él dice que su casa, Él va a proveer para su casa. Las compañías se miden por la inversión física. O sea, cuando el edificio de la compañía es un edificio grande. Y cuando el templo de la iglesia es grande. Cuando el edificio de la compañía es grande, dicen, wow, esa compañía es grande. Esa compañía es sólida. Tiene activos, muchos activos, tiene capital, tiene mucha inversión. Esa compañía está fuerte, está bien parada.
y lo miden por la estructura. Es grande, tiene muchos empleados. Y hemos caído nosotros en el error de medir la casa de Dios o el ministerio del evangelio, como le querramos llamar, por la estructura de la iglesia. Si la iglesia es un edificio con una estructura grande, la tecnología musical, la tecnología de sonido que hay dentro de la iglesia es bien cara, es una inversión fuerte. Decimos, este ministerio está bien parado, este ministerio es exitoso. Pero hay algo, hermano, que está faltando realmente. Lo principal, pueden haber templos exitosos con mucha inversión económica, pero la iglesia adentro habría que ver si realmente está preparada para el momento en que venga el novio y y levante a la iglesia. El momento que levante la iglesia. Que se la lleve. Eso, el enemigo nos ha engañado tanto, hermanos, que hemos estado tan ocupados trabajando en estas cosas que les he mencionado y hemos desatendido lo más importante, la palabra de Dios, para que seamos renovados en nuestros pensamientos. Las empresas se miden por la cantidad de empleados. Las empresas se miden por la cantidad de empleados que hay. Entonces los empleados que están allí son bastante, muchos empleados, mucha paga. Igual aquí esta iglesia tiene muchos miembros, entonces este ministerio es más grandote. Cuando las iglesias son mega iglesias y tienen muchos miembros, entonces le llaman al pastor de ahí apóstol. Porque la iglesia tiene miles y miles de miembros, entonces este es un apóstol. Mira qué pensamiento, hermano, comparado con los del mundo, comparado completamente con la parte comercial. Muchos empleados, empresa sólida, muchos miembros, ministerio sólido. Pero hay un pasaje muy importante que quiero que nosotros leamos en Mateo 18, versículo 20. Porque donde están 2 o 3, dice el Señor, congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Qué triste, hermano, que la gente se ha preocupado por llenar, porque esos son ministerios supuestamente fuertes, pero no está el nombre de Dios ahí. Congregados en mi nombre, no se congregan en el nombre de Dios. No se congregan en el nombre, sino que se congregan, quién sabe en qué sentido, en qué pensamiento, en qué visión. Dice, allí estoy yo. Allí estoy yo. Qué tremendo, hermano. Qué diferencia. No tiene que ver nada con la cantidad de personas. No tiene que ver nada con la estructura, hermano. Simplemente con que estén congregados de acuerdo a su nombre, congregados, unidos en unidad, en un propósito. Allí está el Señor. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Y por eso quiero que vamos comparando para que nosotros analicemos nuestros pensamientos. Si nuestros pensamientos han sido transformados por la palabra de Dios. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Lo importante del texto que leímos en Romanos es entender la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Entonces el Señor va a venir por aquellos que están haciendo su voluntad. Por eso es importante que nosotros entendamos esto que le estoy explicando, porque quizás hemos hecho muchas cosas, hemos caminado mucho, hemos recorrido mucho, creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero nos hemos desviado, nos hemos corrompido o nos hemos, qué sé yo, hermano. Entonces, pero es muy importante analizar estos momentos para analizar y llegar ahí. Entonces, eso es lo que dice Efesios 6, versículo 6. 2, 3 y 4 dice así: porque nuestra exhortación no procedió de error, oiga, ni de impureza. Está hablando la forma en que ellos daban el evangelio, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios. Mira lo que dice el apóstol aquí: para que se nos confiase el evangelio. Se nos confió el evangelio a los apóstoles. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Hermanos, esto es muy importante. El evangelio fue dado a los pastores, a los apóstoles, a los líderes.
El evangelio encargado, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Dice, y este corazón tiene que ser probado por Dios para saber que ese evangelio es el evangelio correcto que se está dando. Pero hoy en día, hermano, ese evangelio se ha mezclado. Así como lo que está pasando en el mundo y la gente se está poniendo mascarilla, se están lavando las manos con alcohol porque tienen miedo a la contaminación. Es muy importante que tú y yo meditemos en esta palabra porque es muy probable que nos hayamos contaminado. Hay personas que parecen hombres de Dios, como también hay enfermos que le llaman asintomáticos, andan el virus, pero no parece que lo andan, pero son los más peligrosos porque esas personas que son asintomáticos se te acercan y te pasan el virus. Exactamente así también hay muchos cristianos o personas cristianas que parecen siervos de Dios, pero en el corazón no son siervos de Dios y piensan que se les ha establecido un evangelio y están enseñando un evangelio equivocado, hablando de la prosperidad, hablando de grandeza, hablando de esto y lo otro, y han sacado completamente, hermano, del plan de Dios, el propósito que tenía el Señor con la iglesia, y han introducido al mundo con los pensamientos del mundo dentro de la iglesia. Es muy importante entender esto, hermano. Muy importante tener cuidado, porque nosotros un día vamos a dar cuenta delante de Dios. Hay dos tipos de sabiduría. Una para el mundo, para las empresas, y otra la dejó para la iglesia, exclusivamente para los hijos de Dios. Santiago 3:15 dice así: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Versículo 17: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. En el capítulo 1, versículo 18. Se lo voy a leer, a ver si puedo en dos versiones. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Estoy leyendo 1 Corintios 1:18. En la otra versión: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es poder mismo de Dios. Qué precioso, ¿no? Se lo voy a leer en una versión por el tiempo. Como dice la escritura: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos, a los especialistas en debates de este mundo? En debates de este mundo, Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca le conociera por medio de la sabiduría humana. Nunca le va a conocer. Usó nuestra predicación, dice el apóstol, ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. Es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Es ridícula para todo aquel hermano que no entiende el plan de Dios, que no entiende la voluntad de Dios, porque sus pensamientos no han sido transformados, su persona no ha sido transformada. Entonces cuando le hablas de esto, dice: no, espérate, hermano. Entonces cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Ese versículo en otra versión dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó.
Quiere decir que no eran personas preparadas cuando Dios los llamó. Dice eran. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran. Pero ahora Dios los ha transformado a algo mejor. En cambio, Dios eligió lo que el mundo consideraba ridículo para avergonzar lo que se creen sabios. Escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se consideraba como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Nadie puede jactarse. Hermano, es importante entender esto de transformar tu forma de pensar. Porque a través de esto, hermano, me doy cuenta que nosotros hemos sido cambiados. No sé si esto empezó como en el 2000 o tal vez antes, no sé. Pero de ahí empezaron empezamos también, porque yo estuve ahí, con estos estudios de liderazgo. Queriendo comparar, hermano, la parte empresarial, el liderazgo exitoso de una compañía con el liderazgo. Porque como este es un hombre exitoso, estaba el dinero. Querer compararlo con el exitoso o con el éxito cristiano, hermano, pero ni una ni la otra cosa encajan. Una es sabiduría humana y la otra es sabiduría de lo alto, divina, de parte de Dios. Usted va a ver hoy en día, hermanos, que hay pastores que no tienen muchos miembros. Y ahí donde tú te puedes dar cuenta de esto que te voy a decir. Pastores que tal vez tienen 50 miembros, hermanos. Y la gente, o pastores mayores que tienen tal vez 300 miembros, 1000 miembros más. Y le llaman a estos pastores de 50 miembros pastorcitos. Y los pastores que tienen el montón de miembros le llaman apóstol, reverendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermano? ¿Cómo está nuestra forma de pensar? Les dije al principio del video, ¿cómo sé yo que mi mente ha sido renovada? Por la palabra de Dios. Entonces yo te estoy enseñando los pensamientos del mundo y los pensamientos de Dios en su palabra. Ahora, ¿cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cómo sabes que tu forma de pensar ha cambiado? ¿Cómo te sientes cuando, el pastorcito? Porque no tiene tantos miembros. Porque su iglesia es pequeña, nada más como para 100 personas, 200 personas. Pero si Dios lo llamó a él a eso, ese señor de 50 miembros, de 100 miembros, con una iglesia pequeña, quizás esté haciendo la voluntad de Dios, que el que tiene 3000 y está haciendo su propia voluntad de hombre y no la de Dios. Nosotros, hermanos, necesitamos analizar el tiempo de ahora. Las iglesias tienen buenos edificios hoy en día. Y no digo que sea malo, quiero que se me entienda al punto que quiero enfocarles. Porque hoy las iglesias tienen unas pantallas a nivel pedagógico de enseñanza, hermanos. Los medios audiovisuales son lo mejor que hay para que las personas puedan entender y comprender mejor cuando se trata de enseñanza. Iglesias con edificios grandes, con muchas cosas buenas. No digo que eso sea malo. Se ve bonito, hermano. Pero eso no es lo más importante. Eso es lo que te quiero hacer énfasis en esta noche. Esto no es lo más importante. Lo más importante siempre ha sido hacer la voluntad de Dios. Lo más importante dice que es buena, agradable y perfecta para nosotros. Ese es lo más importante, pero para llegar a la voluntad de Dios, yo tengo que enfocarme más en la palabra. Hoy en día tenemos un grupo de personas trabajando bien bonitos, elegantes, atendiendo a la gente. Pero cuando tú llamas a la gente a orar a una iglesia, son pocos. Pero los domingos vas a ver a todo el mundo elegante, hermanos. Elegante atendiendo, porque les llaman mujeres, les llaman servidores y se sienten muy elegantes, muy guapos ellos, muy bonitos. Pero cuando llega el momento de hacer un ayuno en la iglesia congregacional, nadie tiene tiempo porque todos están trabajando. Momento de oración, nadie tiene tiempo porque todos están trabajando. Necesitamos adoradores en la iglesia, también esa área. Problema, hermano, enorme. Para que haya gente que pueda mover el poder de Dios a través de la adoración. Que mientras está adorando fluya aquella presencia divina, aquella presencia sabrosa. Y no alguien que está cantando para que lo vean cantar. Porque ese es el pensamiento del mundo, pero no el pensamiento de Dios.
Dice, yo ando buscando adoradores en espíritu y en verdad, que me adoren, que lo toquen a Él, que toquen el trono de gloria, que toquen su presencia. Aleluya, qué tremendo sería, hermano, que eso se tiene que mover ahora. Eso tiene que despertarse, hermano. Iglesias que están llenas de niños, hermano, porque no pueden hablar muy fuerte porque luego se van o se sienten mal, hermanos. Amén. ¿Cuántos alaban su nombre? Gloria a Dios. Estaba pensando en este pasaje, hermano, qué tremendo que nosotros necesitamos abrir los ojos. Necesitamos abrir los ojos, hermano, aleluya. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayudes. Viendo, hermano, y volviendo al principio, imagínense, usted puede saber, hermano, si tus pensamientos han sido transformados. Si tus pensamientos han sido transformados, tú has sido renovado. Si tú has sido renovado, tú vas a entender la voluntad de Dios. Dice en la otra versión, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en otras nuevas personas. Al cambiarles la manera de pensar. ¿Y para qué quiere hacer eso Dios? Para que podamos entender y conocer la voluntad de Dios para nosotros, que es buena, agradable y perfecta. Necesito moverme bajo la voluntad de Dios. Necesito, hermano, moverme bajo el Espíritu de Dios. Y nos hemos desviado, hermano. Nos hemos contaminado con las cosas del mundo. Hemos dejado que el enemigo entre a nuestra iglesia. Hemos dejado que el enemigo entre a nuestro lugar, ese lugar que Dios nos ha regalado para que lo adoremos. Aleluya. Y hemos dejado todo eso, hermano. Hemos dejado, imagínense, lo más importante. Necesitamos hombres que prediquen bien la palabra de Dios. Hombres que hablen bien de la palabra de Dios, hermano. Necesitamos levantar un equipo de personas, hermanos, que estudien la palabra, dispuestos a predicar esa palabra del Señor. Levantar un equipo de personas dispuestas a la oración. Levantar un equipo de personas dispuestos, hermanos, aleluya, para ayunar. Imagínense un equipo de guerreros, que esos no se ven, hermano. Esos nadie los conoce. Pero nosotros, hermanos, nos hemos desviado. Yo te dejo este pasaje para que tú analices cómo está el mundo ahora y cómo muchas cosas se han contaminado de afuera. Y el propósito no era ese. Dice, no imitéis, no te conformes, dice la versión Reina Valera de 1910. No te conformes, yo no me conformo, no me quiero conformar, hermano. Yo sé que Dios murió en la cruz del Calvario por algo mejor. Dios murió por algo mejor, por algo maravilloso. No para que estemos en un templo viendo lo bonito que es el templo. Hay algo más que eso. Hay algo más poderoso que eso. Cristo no murió por un templo precioso. Estaba analizando en Reyes. Estaba leyendo con mi familia en Reyes. Usted ha leído los últimos capítulos de Segunda de Reyes. Cuando es cautivo Israel. Y se lo llevan cautivo. Pero luego es cautivo Judá también. En otro capítulo es cautivo Judá. Y me llama la atención cómo dice literalmente quemaron la ciudad. Dice que literalmente todo el oro, lo que había hecho Salomón. Usted se va a leer primero lo que Salomón hizo en ese templo. Cuánto oro había. Y lo arrancaron. Un templo carísimo. Lo arrancaron y lo quemaron. ¿Y por qué Dios permitió eso? Un templo donde él mismo había dicho, ahí tiene que ir mi nombre. Pero ¿sabe qué pasa? Ese templo lo había profanado Manasés. El rey Manasés hizo altares adentro. Y se molestó Dios con ese Manasés, búsquelo. Y dice, porque yo dije que ahí iba a poner mi nombre. Y este trajo algo del mundo, algo contaminado de afuera. Y trajo idolatría, el anatema lo metió adentro del templo. Y ese templo fue quemado, fue destruido. Y se llevaron el oro. Y Dios no metió mano ahí porque no le interesa el oro. Él es el dueño del oro y de la plata. Él no le interesaba la estructura, necesitaba que respetaran la estructura. Que se respetara su casa es casa de oración, eso es lo que él estaba buscando, que se respetara ese lugar, pero no respetaron, ahí estaba el nombre, dice, ahí pondré mi nombre, mi presencia, y fue quemado ese templo, porque mucho dinero ahí tirado. Dios no le interesa lo que ha sido contaminado, Dios le interesa lo puro, lo santo. Usted y yo, hermano, no nos contaminemos, mantengámonos en voluntad del Señor.